resumir la introducción. Ahí debería estar grabando. Ya, entonces, para resumir la introducción, la sesión de hoy día sobre materialismo histórico debería servirles para comprender un poquito mejor el concepto de capital, los conceptos afines, ¿no? En términos de valor, incluyendo plusvalía, ¿no? E incluyendo, sobre todo, la tensión dialéctica que hay, como vimos en la sesión anterior, en la lectura del valor y la teoría del valor-trabajo en Marx, ¿no? Que es su apropiación a propósito, en el fondo, de una teoría que es antecedente también a él, ¿no? Se encuentra en John Locke, en Adam Smith, ¿no? Y la idea del valor-trabajo, digamos, para resumirla para su ensayo, es súper sencilla, ¿no? Es la idea de que las cosas valen por el trabajo que acumulan. Entonces, nada, no sé, este computador que estoy usando y sus celulares y qué sé yo, son básicamente acumulación de relaciones sociales, ¿no? Con toda su fuerza y con todos sus medios. Entonces, en el fondo, el capitalismo lo que le hace al objeto es transformarlo en función de una suerte ¿eh? de recipiente, donde todos los valores de uso, todos los elementos que se requieren para hacer un celular o un computador, todo el metal, todo el plástico, ¿ya? Finalmente se reúnen en un objeto que es transformado entonces por esa actividad productiva, ¿no? De hacerlo de esa forma, ¿ya? Porque en el fondo el objeto que se hace de esa forma se pone en el mercado a la venta, y ahí es donde todos compramos nuestras cosas. Entonces hay una tensión entre el valor de uso y el valor de cambio. Y lo mismo pasa con las personas cuando se transforman en cosas, digamos, en mercancía, en objetos trabajadores que venden su fuerza de trabajo al mercado, ¿no? Yo lo estoy haciendo ahora, ¿ya? Entonces somos reducidos al papel de cosa, ¿ya? Y solo valemos en función del valor de cambio para el capital, ¿ya? Y por tanto somos utilizados de una forma en que, recordando las primeras sesiones, nos roban la vida humana, nos roban en el fondo la posibilidad de crearnos a nosotros mismos a través del trabajo, ¿ya? Y el valor de uso que tiene nuestra propia experiencia para nuestro propio crecimiento, ¿ya? Para nuestro propio desarrollo como seres humanos, ¿ya? Nuestra creación propia. Entonces, para Marx, desde el punto de vista más general, en donde las cosas y las personas, cuando viven esa historia, las sociedades en el fondo están definidas precisamente en estos términos, ¿no? Donde hay procesos históricos que son dialécticos, digamos, en su lectura, y cuyo aterrizaje, ¿no? En términos de lo que uno cuenta con la dialéctica, ¿no? Como manera de pensar y de pensar la sociedad y de interpretar la historia, digamos, ¿ya? Uno cuenta historias sobre, en el fondo, los arreglos concretos, ¿ya? ¿No? Las fábricas de la sociedad, ¿no? El tejido productivo, ¿no? La base material, ¿no? La manera concreta en que se practican, ¿no? Aquellos procesos que son básicamente los que satisfacen, ¿no? Las formas de producir, ¿no? Y por tanto, cada proceso productivo termina en una síntesis que es satisfacción de una tensión entre, en este caso, valores, por ejemplo, cuando lo vemos en el caso de las mercancías, ¿no? Y el caso mismo de la historia es la tensión entre el fondo de la lucha de clase, entre quienes producen, ¿no? Por un lado, y por otro lado, quienes en el fondo dominan ese modo de producción y subyugan a los productores, los subyugan en términos de medios de producción, fuerzas productivas, relaciones de producción. ¿Ok? Entonces, si piensan en el fondo, la idea de mercancía se va a situar siempre desde un punto de vista marxista en historias que son, ¿no? Materialistas, digamos, ¿no? En un materialismo histórico, ¿no? Y la forma de narración y de interpretación, al ser dialéctica, en el fondo es axiomática, ¿no? No es inductiva, sino deductiva. Entonces, en el fondo, para pensar con Marx, uno siempre tiene que partir con una tesis, con algo, digamos. Un objeto, un sujeto, una situación, una actividad que sea productiva, ¿ya? Y encontrar en esa actividad su propio, en el fondo, antónimo, su propia contradicción. En el caso de la historia, cuando uno se sitúa dialécticamente en la interpretación de la historia, uno suele encontrar en el fondo posiciones en la división del trabajo, ¿no? ¿Ya? Clases, digamos, cajoncitos, ¿no? Clasificaciones. Y es en la división del trabajo y de la clasificación que produce esa división del trabajo en donde en el fondo crece la tensión de la lucha de clase. ¿Ya? En cómo, en buen chileno, en cómo se pela el chancho, ¿ya? Entonces la historia misma se transforma en una tensión entre una tesis, digamos, que es una clase, ¿ya?
la clase productiva, si ustedes quieren, y la clase que en el fondo es su propia negación, ¿no? Que es quienes se apropian de ese modo de producción para sí mismos, ¿no? Y por tanto, en el fondo, a la producción misma, de quienes producen, digamos, de la clase productiva, ¿no? Les dictan el cómo ser humano, digamos, ¿no? O sea, eso es materialismo histórico, finalmente, en sencillo, digamos, es pura pelea, es la pelea por el mundo, y por las cosas, y por uno mismo. Y la mercancía y los trabajadores, ¿no? Son básicamente agentes, digamos, son papeles en esa historia. Entonces, la historia que cuenta Marx suele ser la historia contemporánea en su época, ¿no? ¿No? La lucha de clase entre la burguesía y el proletariado. Hoy día podríamos decir entre quienes emprenden, ¿no? Y quienes trabajan en los emprendimientos, quienes son empleados. Y en el pasado es, en el fondo, en la dialéctica, como diría Hegel, del amo y el maestro, digamos. O sea, del esclavo y el amo, ¿no? En quienes fondo por nacimiento, nacen como agentes productivos, sin ningún derecho a hacer otra cosa, la esclavitud. Entonces, la historia misma se lee en términos de esa lucha, ¿no? En términos de quién decide cómo se pela el chancho, para quién, a qué costo, en cada época. Entonces, si se acuerdan en la introducción, vimos que en términos de materialismo histórico, Marx cuenta una historia de las sociedades muy parecido a lo que hacen los positivistas, ¿ya? Pero dialécticamente. ¿Se acuerdan los positivistas como Spencer o el propio Durkheim? ¿Ya? De alguna forma, ¿ya? Tratan de entender los cambios societales en términos epocales, ¿ya? Y definen historia, ¿ya? ¿Se acuerdan en Comte que está sociedad positivista, teleológica, qué sé yo? En Marx se acuerda que vimos en el fondo tres periodos, ¿ya? Un periodo premoderno y precapitalista, ¿ya? En donde lo más importante son las formas en que se llega al mundo contemporáneo en términos de acumulación primitiva, ¿ya? Y son todas las luchas sociales, ¿ya? Todas las luchas de clase que tienen que ver con proyectos de emancipación y liberación, ¿ya? En el fondo del ser humano. Y el capitalismo lo que hace básicamente es tomar toda esa historia y decir, bueno, es mía también. Porque yo le he contado, lo que hicieron las empresas hace más de 200 años atrás es que en el fondo a propósito de la emancipación de la esclavitud, ¿ya? Y el hecho de que ahora toda persona podía acumular propiedades, ¿ya? Y no solamente algunos, las empresas dijeron, bueno, nosotros también somos personas legales, entonces también tenemos derechos, porque antes no podían tener propiedades las empresas, no tenían derechos, digamos. Y se modelan a sí mismas como personas libres a propósito del triunfo de la emancipación de las guerras civiles en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la empresa moderna básicamente funciona como un perfecto psicópata. Y sus, digamos, ambientes directivos están plagados de psicópatas. Puros anómicos, diría, y después los mandan a clases de ética. Ya, para allá vamos, esa es la historia. Entonces, el materialismo histórico, en el fondo, en cómo cuenta la historia, ¿no? de la base material de la sociedad, ¿ya? Es dialéctica en términos de casi un algoritmo, ¿ya? Deductivo, ¿ya? Donde tienes tres fases: la tesis, la antítesis, en el fondo la contradicción de las cosas por su propia naturaleza, y la síntesis, que es el resultado de esa tensión, ¿no? Que genera un nuevo estado, digamos, ¿ya? Que vuelva a ser una tesis y después así. Entonces, el, la sesión que les voy a contar ahora, para partir rápido, es que el fin de esta historia, en el fondo, es la resolución de todas las tensiones del comunismo. Ese es el sueño de Marx. Es la idea que la lucha de clases, en el fondo, finalmente genera la explotación de sí mismo, ¿ya? Y crea el propio fundamento de su derrota, básicamente. Entonces, ahí hay otro ensayo que lo hemos preguntado en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué es una
¿Cómo se imaginan ustedes una sociedad comunista? ¿Qué es exactamente el comunismo, ¿no? En función de la propia teoría marxista. Entonces, ahí, si este, por ejemplo, fuera el trabajo final, haríamos algo más de ciencia ficción, ¿no? Se imaginan un futuro comunista en Chile. Es entretenido, pero es difícil. Hay que ser bien creativos para hacer ese ensayo. ¿Ya? Podríamos pensar que en el fondo esta clase es ese ensayo también. ¿No? Es lograr imaginar con el materialismo histórico qué es realmente ser comunista, qué significa superar el capitalismo. ¿Ya? Vale, voy a compartir la pantalla de la clase. Y una respuesta a ese comunismo, en el fondo, o una superación del capitalismo, en el fondo es la sesión con Donna Haraway. Y la respuesta no solamente de cierta tradición feminista, sino también con un énfasis muy particular al mundo contemporáneo en términos de su textura sociotécnica, digamos. ¿Te acuerdan cuando vimos con Chaplin de las industrias? Es esa historia, en el fondo. Ya, deberían estar viendo, yo creo, me voy a esconder, ahí, escondido. Y quedamos acá, y me acuerdo la clase pasada, ¿no? Entonces, justo acá está la expresión que había mencionado recién, que podemos profundizar con, y con Marx en el fondo se entiende precisamente en los propios términos de su teoría, ¿no? Todo lo que es tecnoeconómico, ¿no? Todo en el fondo, toda y la herencia de la industria, ¿no? Y la revolución industrial, ¿ya? En el análisis marxista, en el fondo, se entiende como un análisis fino entre los elementos de un modo u otro modo de producción, y el modo de producción capitalista, ¿ya? Los medios de producción, las fuerzas, ¿se acuerdan? Las relaciones de producción están todas bailando al son, ¿ya? Están subordinadas al capitalismo, ¿no? Como ideología, ¿ya? Y precisamente en ese sentido, podemos decir también con Durkheim, por ejemplo, que son externas y coercitivas del individuo, ¿ya? Entonces, es en este sentido nuevamente donde hoy día estamos haciendo una suerte de sociología de la sociedad, de sociología crítica de la sociedad. Entonces, nuevamente tenemos un modo de producción, que es el capitalismo, que coerciona a las personas, ¿ya? Pero a diferencia de Durkheim, en el fondo Marx lee esa coerción, ¿no? En el fondo es esa causa de los hechos sociales de manera dialéctica, ¿ya? Y eso significa que la coerción, en el fondo, también genera malestar, ¿ya? Y por tanto, lo que Durkheim de alguna forma domestica incluso, ¿no? O banaliza con el concepto de anomia, en Marx es básicamente el motor de la historia, ¿no? Porque en el fondo la protesta y la lucha de clase es anomia para Durkheim, mientras que para Marx es al contrario, pues es el fundamento de la historia. Entonces, esa lucha es la propia causa y consecuencia, es la propia, en el fondo, tesis, ¿no? Con su antítesis, que se resuelve en una síntesis que se llama capitalismo actualmente. Y por tanto, el paso al comunismo debería ser una síntesis que supere las tensiones de la lucha de clases, ¿no? De la tesis y la antítesis. Entonces, por eso es tan difícil imaginar el comunismo. Hay gente que dice por ahí, no me acuerdo quién es el dicho, ¿no? Que es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Imaginar el comunismo, ¿qué es realmente eso? Si me preguntan a mí, la verdad es que yo creo que no lo sabemos. Sabemos cuál es la historia de ciertos estados-naciones que en fondo han sido gobernadas con las proposiciones comunistas, o marxistas. Pero eso no significa que sean, en el fondo, en función de la propia teoría, el ideal marxista del comunismo. Para nada. Entonces, para poder imaginar ese ideal, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta síntesis final de alcance de superar el capitalismo? Hay que meterse y nadar bien profundo en este tipo de análisis, ¿no? La dialéctica como una dinámica entre, ¿no? Tesis y antítesis. Hay que entender en el fondo que estamos pensando con un motorcito de la historia de forma distinta, ¿ya? Y por tanto, la lectura histórica, desde la perspectiva del materialismo histórico, es nada menos que esto, la aplicación de, en el fondo, esta forma de pensamiento, la dialéctica, ¿ya? Al estudio de la sociedad, ¿ya? Con énfasis en las fuerzas productivas, ¿no? En lo que produce la sociedad. Y aquí vienen todas las variaciones, incluso las tensiones propias, por ejemplo, en la historia rusa, ¿ya? Y de alguna forma el contraste entre Stalin y Lenin, por ejemplo, donde Stalin básicamente modificó el pensamiento marxista para hacer una distinción bien clara en qué es dialéctico, ¿eh? Digamos, dónde está la idea, digamos, ¿no? El motor del pensamiento, y dónde está digamos, la sustancia, ¿no? El sustrato al cual aplicamos esa idea. Entonces, para Stalin, en el fondo, la forma en que pensamos la historia es la forma en que pensamos básicamente la naturaleza de las cosas, incluyendo la propia evolución de la naturaleza. Pero ese pensamiento no es otra cosa que la apropiación en la práctica, ¿no? O la interpretación, ¿no?
para apropiarse de cosas que son totalmente concretas. Por eso la interpretación misma o la aplicación, ¿no? Y el acento de Stalin estaba mucho más menos en el fondo en comprender la historia y más bien en avanzarla en términos de romper concretamente con con cierto modo de producción. Entonces, aquí hay que tener ojo en donde uno pone la noción del polo mental, digamos, ¿ya? El, mo- no sé, el motor del pensamiento y dónde está la apropiación física, ¿ya? ¿Dónde van a parar esas ideas? Recuerdan que en Durkheim básicamente los hechos sociales materiales son los accidentes, en el fondo, porque el motor de la historia está en el polo mental, ¿ya? Aquí Stalin está diciendo todo lo contrario, en el fondo. Que toda esa idea finalmente tiene sustento porque la interpretación tiene que ser material, tiene que ser la interpretación misma de las cosas, ¿no? De manera que en el fondo la interpretación de la idea no sea simplemente, ¿eh?, la interpretación de otra idea nomás, ¿eh?, sino la confección, la fabricación de una cosa. Ya, sigamos. Entonces, el concepto de praxis que está incluso ya tan casi saboteado, manoseado cuando uno piensa con Marx, digamos, ¿ya? Porque ahí finalmente está la carga política, ¿ya? El concepto de praxis es precisamente quien se lleva esta carga, ¿no es cierto? Dónde se pone el acento del sentido de la historia, ¿ya? Cuando se entiende con Marx, en el fondo el qué hacer, no simplemente como con Durkheim, de qué es el qué es, ¿ya? No es simplemente una pregunta de lo que es, sino de, bueno, el qué hacer, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, en Marx los hechos son mucho más, en el fondo, qué haceres, no están hechos, ¿ya? O al menos están hechos en términos de la herencia que uno recibe del pasado, pero hay siempre en el fondo hay una proposición donde existe la intrusión del pensamiento crítico, que es la pregunta de, bueno, ¿cómo puede hacerse las cosas de forma distinta y alternativa, ¿no?, en función de esta forma de leer la historia? Por lo tanto, como la síntesis de la historia y de las cosas que se hacen, ¿ya?, puede exhibir la introducción de variaciones que uno realiza en la práctica concreta. Entonces, por eso el concepto de praxis en Marx, ¿ya?, es quien más carga con en el fondo, el rol de síntesis de la dialéctica, ¿no? Porque también es la tensión entre teoría y política, ¿no?, entre lo que es y lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Porque ciertamente la historia misma, ¿no es cierto?, es praxis en el pensamiento marxista, ¿no? La base productiva es la base de los procesos, de lo que hacemos, ¿no? Y la praxis obvia es el trabajo, ¿no? Entonces, es en el mundo, para Marx sobre todo, en el mundo del trabajo donde hay posibilidad de emancipación, ¿no? Aquí también hay una idea muy distinta de la función sindical en Marx que en Durkheim. ¿Se acuerdan que en Durkheim el sindicato en el fondo es la familia moral de los trabajadores, ¿no? En Marx es la síntesis para superar el capitalismo, digamos, ¿no? Entonces no es mera teoría, no simplemente responde al qué es el sindicato, digamos, como lo hace Durkheim. Una respuesta muy válida, ¿no?, es una comunidad moral. Pero Marx también dice, bueno, pero también en el fondo es una plataforma para el cambio, digamos, ¿ya? Y es el gran locus de organización, ¿ya?, para poder responderle al capital. Entonces, por eso una sociedad comunista, ¿ya?, al menos del punto de vista, y esto fue muy discutido en términos en la segunda, en el fondo, en la Guerra Fría, digamos, ¿ya?, en términos del pensamiento francés, postestructuralista, también muy asociado, por ejemplo, también a la geografía. Más adelante hay una cita de Lefebvre, vamos a aguantar un poquito más. Pero fíjense en la fecha, 1978. Entonces, la idea es, sobre todo después de la Revolución del 68, ¿eh?, la idea en esa época, digamos, ¿eh?, e incluso los retoños de esa idea que fueron parte de aquello que coloreó el proyecto socialista de Allende, digamos, ¿eh?, es esto, ¿no? Es que la praxis no va a gobernar sobre las personas, ¿eh? Por eso Allende nunca se planteó como gobernando sobre las personas, sino más bien él era en el fondo el gran guardián de la posición del pueblo. ¿Dónde está el pueblo acá en el proyecto de gobierno? ¿Eh? Cosa que en el fondo finalmente si hay un gobierno sobre, o al menos entre, sea del pueblo para el pueblo, digamos, ¿eh? El pueblo entre el pueblo, ¿eh? ¿Por qué? Según Gould, porque en sí misma no es otra cosa que, en fondo, las propias personas gobernándose a sí mismas, ¿eh?
Y ahí hay una clave de lo que es comunismo, digamos. ¿Ya? Y de hecho, hay una clave que coquetea también con alguien podría reclamar acá que entonces, según esta definición, el corazón del comunismo es anarquismo, ¿ya? Es autogobierno. ¿Ya? Y ahí está la pregunta por el rol del Estado, en el fondo. ¿Ya? Y el gran diferenciador, digamos, el gran demarcador de la diferencia entre anarquismo y comunismo y socialismo siempre ha sido el rol del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la pregunta por el gobierno. ¿Quién gobierna finalmente? Entonces, volviendo a las formas de gobierno que son típicas del capitalismo, ¿ya? El capitalismo se presenta como un modo de producción que enlaza dialécticamente todos aquellos elementos que le dan vida y permanencia, digamos, y que lo transforman. Entonces, de alguna forma, la lucha de clase, ¿ya? Y la idea de clase misma, ¿ya? Es también un elemento del capitalismo. De manera que si alienación y explotación son dos caras de la misma moneda, clase y mercancía son dos caras de la misma moneda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, nuevamente, como ustedes en su ensayo, en el fondo, y aquí demuestran comprensión de la teoría del valor del trabajo, ¿no? El valor trabajo en Marx. ¿Por qué? Porque las mercancías no son otra cosa que relaciones de clase. ¿No? Porque las clases solamente existen a través de su realización concreta. ¿No? Y principalmente cuando piensan en mercancía, sobre todo en la afinidad entre clase y mercancía, piensen en ustedes mismas y mismos cuando, eh, ahora digamos, y en el futuro, ¿no? En la ruta hacia la profesión. ¿No? Porque en el fondo el profesional es quien vende su fuerza de trabajo como mercancía. Solamente ahí está la pregunta, ¿no? No solamente qué clase de arqueólogas o antropólogos pueden ser, sino cómo se les clasifica, digamos, a los egresados de antropología y a ciencias sociales en toda una visión del trabajo, en todo un fondo un sistema de clase. Y ciertamente las ciencias sociales son los primos pobres de otras disciplinas. Entonces, de alguna forma, cuando uno se pregunta por qué es tener conciencia de clase, parte por tener conciencia de qué es, por ejemplo, ser antropóloga, ¿no? Antropólogo, hoy, ¿no? O qué es ser estudiante hoy, en términos de que, o sea, literalmente nosotros les pedimos trabajo, digamos, un ensayo es un trabajo. Entonces, si uno simplemente en términos del valor de cambio, ¿no? Entregar trabajos por la mera nota, pierde de vista el hecho de que un trabajo en el fondo es eso, ¿no? Es la criatura de ciertas relaciones de producción. Entonces, un trabajo de a dos, en el fondo, es precisamente este problema, ¿no? El ensayo 2 también es eso, en el fondo, es un señuelo para tener conciencia de clase, ¿no? De qué clase de estudiantes, en el fondo, qué clase de comunismo pueden presentar a través de la forma que hacen el trabajo, ¿no? En cómo se ayuda mutuamente, en cómo en el fondo haciendo a dos no simplemente significa eh, hacer menos trabajo, porque ahora lo puedo hacer de dos y lo puedo partir mejor, sino también significa en el fondo tener potencia para ser mejores personas, porque hay ayuda mutua. Entonces, quien no puede ver eso cuando hace su trabajo a dos, digamos, no tiene conciencia de clase, según Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, en esa economía, por el mero valor de cambio, ¿no? De cuántas palabras escribe cada quien y qué sé yo, no se ve, por ejemplo, ¿no? Cómo el hacer las cosas de a dos, digamos, es un antídoto contra la alienación, ¿no? Y en este caso no simplemente la soledad, digamos, o el hacerlo solo, ¿no? Sino de que en particular la teoría y la teoría social, incluyéndola, se piensa mejor de a dos. Yo no podría ser el profe que soy sin ustedes, ¿no? Sin el señuelo en el fondo de sus preguntas, las críticas, ¿ya? Entonces, hacer la clase también es mi trabajo, en el fondo, ¿ya? Y tener conciencia de clase también es pensar un poquito, bueno, ¿qué, qué tipo de profe soy cuando al hacer Marx termino alienándolo? Termino, en el fondo, proponiendo un ensayo como si fuera otra mercancía más del sistema educativo, ¿ya? Entonces, cuando por ejemplo calculen las palabras, no sé, da dos, entonces en vez de, ahora por persona tengo que escribir solamente, qué sé yo, 1750, lo que sea,
No es simplemente, puedo, puedo evitar cierto nivel de explotación, ¿ya? Es que también esa plusvalía les regalamos, digamos, como equipo docente, la pueden ocupar para darse más tiempo y pensar mejor las cosas y pensarlas. Y esta misma forma de pensamiento, de tener en el fondo conciencia de clase, se expande a cualquier otra mercancía. Porque tener conciencia de clase, en el fondo, es mirar las mercancías, ¿ya? Y la clase misma, ¿ya? En términos de un proceso que es, ¿no?, histórico-materialista, ¿no? Un materialismo histórico. No sé si hay preguntas por acá dando vueltas. De ahí respondo a las preguntas, cuando hagamos una pausa, ¿ya? Voy a ir avanzando un poquito más porque a esta altura yo creo que ya tienen más o menos claro, en el fondo, en términos de desarrollar su ensayo, por ejemplo, que básicamente lo que el materialismo histórico les permite contar, ¿ya?, es la historia del producto, de la mercancía, digamos, cómo se hizo, ¿ya?, cómo se transmutaron los valores, digamos, del de uso al de cambio, y cómo el valor de cambio termina dominando sobre ciertos valores de uso, ¿ya? Y cómo la misma teoría, en el fondo, también tiene ciertas limitaciones en predicar cierto acento en esos valores y no en otros, ¿ya? Entonces, eh, quien disfruta de las mercancías por su mero valor de cambio, digamos, ¿ya?, y se pierde, no solamente se pierde de vista las relaciones de producción, con todas sus tensiones de clase, con todas las luchas, digamos, ¿ya?, sino que también en el fondo a- asume como que el mundo es como se lo cuentan, ¿ya?, de que el mercado hace las cosas, ¿ya?, de que, de que en el fondo el mérito, y por tanto digamos, la acumulación de fuerza productiva, ¿no?, por mérito, es suficiente para subvertir las relaciones de clase. Y las relaciones de clase en el fondo son tan líquidas y móviles que por mi mero esfuerzo, ¿no?, puedo triunfar, ¿no? Como si en el fondo las relaciones de producción y la fuerza productiva, el mérito, no fueran parte del mismo modo productivo, ¿no?, del mismo sistema de clase, ¿no? Y por tanto, en el fondo, el mero esfuerzo puede ser básicamente el medio por el cual te explotan, básicamente, y te dejas explotar, ¿no? Perderse todo ese análisis es finalmente tener falsa conciencia, ¿no? Y ojo que eh, la falsa conciencia no tiene clase de alguna forma, ¿no? Muy bien. El opuesto es tener conciencia de clase. Falsa conciencia, en el fondo, es perderse de vista todo el tema, ¿ya? Y por tanto, aquí está la expresión típica en Chile, tan peyorativa, ¿no? El facho pobre, el UDI popular, ¿ya? La gente en el fondo que se compra el cuento de la clase dominante. Entonces, yo no sé cómo pronunciar acá, Lukács, no sé cómo se pronuncia. Pero aquí en el fondo uno se pregunta cuál es el papel de la ideología en el fondo y el rol de la conciencia en Marx. Porque recuerdan que en Durkheim el rol de la conciencia es vital. En el fondo, la conciencia es la casa de la sociedad en Durkheim. Y es la conciencia colectiva aquello que sobrevive, ¿no es cierto? Y que aloja las corrientes que van y vienen, incluyendo las personas como corrientes que van y vienen. En cambio, en Marx, la conciencia y el mundo de las ideas juega un rol muy, muy distinto, porque tiene un doble filo. En el fondo, la conciencia, más que descubrir, ¿ya?, cuando la analizamos en Marx, ¿ya?, la entendemos como un velo que recubre en el fondo la verdad, ¿ya?, incluso para la propia clase dominante, ¿ya? De la manera que, por ejemplo, con Lukács, la burguesía no está consciente de su rol de clase, no entiende ni siquiera su propio poder, ¿ya?, y su propio papel en la historia del capitalismo, ¿ya? No entienden las contradicciones en el fondo, no entienden la tensión, ¿ya?, porque no están pensando dialécticamente. Y ahí hay una propuesta muy, muy potente, ¿no?, que solamente quien sufre la paradoja, digamos, la tensión, tiene oportunidad de adquirir conciencia de clase, ¿no? O sea, ahí está el guiño, en el fondo. Como alguien que es parte de la clase dominada vota por la clase dominante, ¿no? Entonces el señuelo es que lo que falta es educación para adquirir verdadera conciencia de clase. Entonces, en ese sentido, por ejemplo,
una parte importante de los proyectos socialistas y comunistas siempre han implicado reformular la educación, ¿ya? De manera que sea la escuela y no simplemente la conciencia, ¿no es cierto? ¿Ya? O el sindicato, o la familia, ¿ya? Aquellos espacios de resocialización, ¿ya? O de fabricación de conciencia de clase, si ustedes quieren, y no de mera reproducción moral, como en Durkheim, ¿ya? De manera que los problemas sociales no simplemente se solucionan haciendo mejores, en el fondo con mera regulación, con mera reforma, ¿ya? Sino con transformaciones radicales, con revoluciones, ¿ya? Que también son mentales en términos de, ¿ya? La adquisición de conciencia, de verdadera conciencia, ¿ya? De clase. Entonces, una sociedad comunista, si uno se la trata de imaginar, no es la mera reproducción del buenismo, digamos, del buen vivir, de esas cosas. No es la mera ausencia de tensión, ¿ya? Sino la intuición de la superación de las tensiones, ¿ya? Y la sabiduría para hacerlo, en el fondo. Oye, esconder las tensiones es perder conciencia de clase, es barrer en el fondo la lucha bajo la alfombra. Y básicamente es comprarse la camiseta del Che para después salir a protestar. Es llegar después de la marcha a ver el canal Disney, digamos. Entonces, de ninguna forma el comunismo tiene que ser imaginado como un paraíso utópico donde no hay tensión. Al contrario, la tensión siempre está ahí porque la síntesis permanece. La pregunta en el fondo es cómo se regulan eh, en fondo, la dinámica entre tesis y antítesis, ¿no? Y la propuesta marxista siempre va a ser que esa regulación está indisolublemente ligada a la creación propia del ser humano, ¿no? Entonces, no es que con el comunismo se acabe la historia, sino que en el fondo comienza un nuevo modo de producción, ¿ya? Y al menos desde el punto de vista de la teoría marxista, uno mejor, ¿ya? Al menos desde el estándar del capital, uno mejor. Entonces, todo lo que impide en el fondo este avance creativo, ¿no es cierto?, hacia un nuevo modo de producción, es básicamente ideología, ¿ya? Y, y el gran triunfo de la ideología, la gran criatura, es la falsa conciencia, ¿ya? Por tanto, en fondo, la Teletón es falsa conciencia, ¿no? Todo aquello que promete resolver, ¿no? Qué sé yo, el hidrógeno verde es falsa conciencia, ¿no? Todo aquello que promete resolver las constricciones del capitalismo, en el fondo, de eliminar aquello que es el germen de su propia negación, es ideología, ¿no? Por supuesto, en ningún modo de producción eh, se desvanece en el fondo la síntesis, digamos. Siempre hay resolución. El punto es esta promesa ideológica, ¿no?, de resolver las cosas de una vez para siempre. Por eso los grandes dogmáticos en el fondo ofrecen sus modelos de sociedad y de economía como la gran solución de aquí para siempre, ¿no? La gran resolución de las tensiones. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. ¿Perdón? Perdón, se me abrió el micrófono. Pero queríamos preguntar qué era la falsa conciencia, que no nos quedó claro. La falsa conciencia tiene dos caras. Una es la ausencia de conciencia, ¿ya?, de clase, en el fondo, ¿ya? Es cuando uno se pierde de vista la dialéctica, el materialismo histórico, la tensión que hay en la manera en que hacemos sociedad, ¿ya? Y particularmente en la tensión que hay en la forma en que se divide el trabajo, ¿ya? Entonces, falsa conciencia es todo aquello que por un lado oculta, ¿ya?, ese motor de la historia, ¿ya?, el conflicto. Y por otro lado, es aquel ser consciente, ¿ya?, que está convencido, a propósito de eso que se le oculta, de que la solución está, digamos, casi al alcance de la mano, como el desarrollo, ¿no?, que está ahí. Chile está ahí a punto de alcanzar. Hay una promesa de resolución final, ¿no?, de superar en el fondo el subdesarrollo, ¿ya?, y de resolver con ello en el fondo las limitaciones del capitalismo, al menos en Chile, por ejemplo.
¿no? Me acuerdo cuando Piñera declaraba, ¿no?, en prensa, "Oy, por qué Chile cuando está ahí a punto, ¿no?, cuando está alcanzando los $25.000 per cápita, por qué siempre relapsa, ¿no?, y no supera?". Bueno, será porque quizás la cosa es un poquito más compleja, ¿no? Entonces, falsa conciencia también es aquella conciencia que está ideologizada, porque en ella habitan ideas que no solamente, ¿eh?, por un lado te esconden las cosas, sino también te cuentan un cuento distinto por otro. Te cuentan el cuento del capital, donde el capital va a ser capaz, en el fondo, de superar sus propios límites, ¿no? De superar la pobreza, de superar el malestar, ¿no es cierto?, el maltrato laboral, ¿ya?, etcétera. Entonces, quien tiene falsa conciencia nunca ve la manera en que se producen las cosas, la síntesis. Y nunca ve que en el fondo estas famosas soluciones, particularmente cuando sean simplemente la sistematización de los detalles del modo de producción, en el fondo el mero avance del capitalismo, no son realmente soluciones, sino básicamente es chutear el problema a otra cancha, y muchas veces es hecho a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque estas crisis o limitaciones, ¿no?, estas tensiones o malestares, en el fondo, han sido más contemporáneamente el nuevo alimento del capital. Profe, ¿Sí? una duda. Es que hoy se escucha muy mal. Voy a apagar mi micrófono por si es que, a ver, para resolver las dudas. Ya. Es que creo que te voy a escribir por chat mejor. Está muteado, profe. Ahí sí. Esto es como, como la falsa conciencia cuando uno está muteado. Ya, vuelvo al chat. Entonces, la falsa conciencia y el fin del capitalismo yo creo que son cosas que van de la mano, es como el huevo y la gallina, ¿ya? Porque ciertamente una superación del capitalismo, por un lado, es la habitación, digamos, la vivencia de un modo de producción distinto al capitalismo, sí o sí. Entonces, esa base material siempre es primordial, es primaria, ¿ya? Y por tanto uno se pregunta qué tipo de ideas permiten fabricar esa sociedad. Y en última instancia, si me preguntan a mí, yo creo que esa fabricación de ideas no es otra cosa que la fabricación de uno mismo y de las cosas que hacemos como extensión en el fondo de nosotros mismos, incluyendo la sociedad como la extensión de todo lo que hacemos. Entonces, indisolublemente, el locus de transformación es el mismo, es el cuerpo humano, porque en él habitan, digamos, o de él salen, digamos, los productos del ser humano, digamos, los productos que nos hacen humanos, y en él también habitan las ideas sobre el ser humano. Entonces, en una mercancía que logra superar su propia deficiencia, su propio capitalismo, es básicamente una cosa que exhibe algo más que un mero valor de cambio y que no puede ser reducida a su mero valor de uso, porque es la superación de la tensión entre esos dos valores y por tanto la síntesis, incluso en el propio como, mentalidad dialéctica, es la intuición de la diversidad de valores que hay más allá de esa tensión. Y que esa misma tensión también ayuda a producir. Por ejemplo, en el mismo trabajo, en el fondo, el proyecto de hacer las cosas de obra en ensayo es una aventura comunista, si ustedes quieren. Es la posibilidad de hacer el ensayo sin reducirlo, por un lado, su valor de cambio, en el fondo, a cuánta nota queremos obtener, por cuánto tiempo que vamos a trabajar y cómo dimos ese tiempo, y qué sé yo, y cuántas palabras, ¿no? Y por otro lado, en el fondo, la superación también de que en todas esas conversaciones, el, el- el uso del trabajo, ¿ya?,
es la mera formación profesional, ¿no? Porque se cuelan otros valores. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero a veces de los trabajos en grupo de a dos crecen las amistades y que perduran más allá del uso que le dan al trabajo, digamos, ¿no? Para estudiar. De hecho, uno supone que uno hace amigos en la U y después termina la U y yo, de hecho, mañana me voy a juntar con mis amigos de la U y no hacer un trabajo, digamos. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí hay un valor que se cuela en el trabajo y está más allá en esa síntesis. Bianca, Alejandra, tu pregunta es súper difícil, así que la traté de responder lo mejor que pude, pero yo diría que van de la mano ambas cosas, ¿ya? Y yo pensaría en el cuerpo. Bianca nos pregunta, profe, una pregunta. Con esto del tema de prometer ideologías y soluciones a las contradicciones mismas del capitalismo, ¿podría ser un reflejo o ejemplo de eso la narrativa de la meritocracia? Ah, lo comenté hace un ratito. El decir que que los que dominan han logrado llegar ahí porque trabajan más que los demás y por ende merecen. Justamente lo comenté antes, porque para mí, al menos de la forma en que lo estaba señalando hace un ratito, la meritocracia es una dislocación, es una separación ideológica, si tú quieres, de la conexión que tiene en un modo de producción, por un lado, la fuerza de trabajo, o sea, el empeño, el mérito, digamos, ¿ya? Todas esas horas que uno se pasa, qué sé yo, desvelándose para hacer un buen trabajo, sacarse una buena nota. Y por otro lado, en el fondo, la relación de producción. Porque muchas veces la promesa ideológica de la meritocracia es que sí. Cuando si le pones fuerza, digamos, le pones empeño, luego tu posición en las relaciones productivas puede ser mejor. O al revés, como cuentan ahí las viejas zapas, si no estudias vas a ser basurero. ¿Por qué? Porque tu relación en el aparato productivo va a ser muy mala. Entonces hay que estudiar. Y resulta que uno, en el fondo, mapea, en términos, si tú quieres, de calorías mentales o incluso en esfuerzo físico, ¿no? Lo mucho que cierta gente se empeña, digamos, y el mérito que por ello debería ser retribuido. Y luego, lo poco que se modifica su posición en términos de las relaciones productivas en el modo de producción, en el aparato, digamos, de la sociedad, es nada. O sea, a tal punto yo, por ahí leí una vez que en el fondo para saltar, digamos, de la peor posición a la mejor, se requiere un esfuerzo que es intergeneracional hasta 6 generaciones. O sea, que es absurdo en el fondo. O sea, ¿cómo te pueden prometer que, si te esfuerzas, recién en 6 generaciones, o sea, qué sé yo, más de 100 años más adelante, recién, quizás algún tatara nieto, ¿ah? Nada, llega a ser clase media. O sea, ¿qué tipo de promesa es esa? Y sin embargo, eso es lo que prometen. ¿Ya? Entonces, esa es la narrativa, Bianca, donde yo no estoy criticando, yo no estoy diciendo que no se esfuercen, estoy diciendo que, en el fondo, el mero esfuerzo, ¿ya? No puede ser simplemente garantía de que las cosas mejoren, sino que, en el fondo, cuando uno se esfuerza, también tiene derecho a patalear, ¿ya? Precisamente porque nos esforzamos, ¿ya? De recibir aquello que merecemos, en el fondo, ¿ya? Y no una falsa promesa de mérito, ¿no? Por eso Marx dice, cada quien recuerdo a sus capacidades, y de vuelta, ¿ya? La retribución tiene que ser de acuerdo a tus necesidades. O sea, hay gente que se esfuerza mucho y sin embargo tiene pésimas jubilaciones y después no le alcanza para los remedios. Y sus necesidades de salud básica quedan totalmente mal cubiertas. Ya, voy a cerrar y ahí hacemos una pausa. Bueno, y ahí vemos si quieren quedarse. Lo de Haraway a mí me encanta y lo manejo bien, así que lo vamos a conversar. Y más encima, la próxima semana les puedo mostrar un corto de un anime donde metieron dicen, yo creo que es ella. Vamos a escuchar un poquito más. Y es bien bueno, y tiene este acento en la idea de producto, ¿no? En la base material, pero incluye, por ejemplo, cosas que Marx no adelantó. Por ejemplo, incluye Haraway, cuando piensa marxistamente, incluye todos los procesos productivos que son, por ejemplo, genéticos, ¿no sé? Modificaciones del ser humano, clonación, ¿ya? Incluye en el fondo toda la prótesis. O sea, no simplemente que uno va a la fábrica, sino que la fábrica se incrusta en el cuerpo, entonces todas desde los marcapasos a implantes biónicos, gente que se quiere poner ojos. Entonces podemos conversar de eso también, porque son versiones más contemporáneas de un capitalismo mucho más moderno. Ya, cerramos por mientras con esto. Yo voy a seguir compartiendo páginas, o sea, voy a volver a. Queda poquito ya.
Entonces, de alguna forma, un proyecto comunista siempre genera cierto malestar en las ideas dominantes de la época. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, lo que está haciendo la nueva derecha, ¿no? que es caricaturizar el comunismo, es básicamente es una suerte de inyección propia, una inoculación, ¿no es cierto? En el fondo se ponen el parche ante la herida, asumiendo que el comunismo es el único, en el fondo, modo de producción capaz de generar las ideas que lo puedan superar, siendo que no es cierto. El comunismo al final es como decir ayer o mañana, es un nombre nomás, y es una fe, es una época. Aquello que en el fondo puede producir eh, parálisis en el capital, ¿ya? Por ejemplo, el lobismo, ¿no es cierto? Puede ser también un virus. O sea, ahí quedó el pobre capitalismo a mal traer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le cortó las líneas de abastecimiento. Entonces, si un mero virus puede hacerle eso a un modo de producción, ¿no? Imagínense lo que se puede hacer si es que uno en el fondo coordina alianzas con, eh, digamos, mucho más multiespecies si uno lo piensa. ¿No? Ya, entonces ahí por ahí van las sugerencias de Haraway y las mías también. Ahora, volviendo a, ojo con las fechas, ¿eh? Ya, en el corazón del siglo XX, ¿ya? Marx y Engels, ¿no es cierto? Es una publicación un poquito más póstuma también. ¿Ya? Nuevamente, sobre la idea de clase. La clase, dice acá, es fuerza material. ¿Cierto? Recuerden que la clase es todas las cosas al mismo tiempo. A rato es medio de producción, a rato es fuerza productiva, y ciertamente la clase siempre se entiende dentro de ciertas relaciones de producción, siempre. Entonces, la clase básicamente es decir, un grupo de cuerpos humanos que toma todos esos papeles. ¿Ya? Y cuando toma el papel de fuerza material, ¿ya? Dominante en la sociedad, ¿ya? Es también al mismo tiempo fuerza intelectual dominante. Por eso después la tele, se llena de gente como el Peter Griffin, el Alan Partey, o el Iván Poduje, el arquitecto el arquinepto de la Católica, todo esto amarillo, chanta. ¿Por qué? Porque son, en el fondo, fuerza intelectual dominante. No hay que tener ideas para tener público, digamos. ¿No? Es la clase que posee los medios de producción material y sobre todo los medios de prensa. ¿No? 1945, en el fondo, exactamente lo mismo que estamos viendo hoy día. ¿No? Medios de producción mental. ¿Ya? Y ciertamente acá una simple ley de medios no es suficiente, porque la ley de medios, en el fondo, no modifica el modo de producción. ¿Ya? Simplemente intenta regular ciertas relaciones de producción, ¿no? Y ciertos límites, en el fondo, en lo que se puede decir con la fuerza de las palabras. ¿Ya? Pero no modifica, en el fondo, la manera en que producimos realidad, digamos, a través de los medios de masa. ¿Ya? Entonces, para resumir, la ideología capitalista, por un lado, siempre es, en el fondo, es el gran relacionador público del capitalismo. Es la diplomacia del capital, en el fondo, quien representa sus intereses. Y lo hace en un doble sentido. Por un lado oculta y por otro lado invierte, ¿no es cierto? Y te presenta una realidad invertida, un reflejo invertido. ¿Ya? Por ejemplo, presenta las cosas como si fueran hechas en el mercado, cuando en el fondo se hacen en las fábricas, ¿ya? O en las casas. Y la ideología, nuevamente, es un accidente, tiene una existencia independiente. ¿Ya? Entonces, la ideología va y viene. Por eso, cuando, cuando uno se pregunta si Chile despertó o es en el fondo el capital el que se durmió, es porque la ideología, ¿no? No escuchó el despertador en el fondo. Y uno pensaría, bueno, lo que pasó en la recta final del plebiscito de salida es eso, ¿no? Es la recuperación de la independencia. Y es, en el fondo, el gran shock de los medios. Entonces, aquí podemos cerrar básicamente, ¿no? Con la pregunta por el papel de las ideas, ¿no? Y el polo mental en general en las
la sociología crítica de la sociedad de Marx. ¿Ya? Porque finalmente quien domina las relaciones de producción, ¿ya? Y quien es la clase dominante en cierto modo de producción, es quien domina las ideas también. Entonces, si bien las ideas pueden tener y sufrir accidentes, ¿ya? Y muchas veces la ideología falla, ¿no es cierto? Porque fallan en cubrir, por ejemplo, los chantajes, les descubren la chanchería, la corrupción. Sin embargo, esos accidentes nunca son suficientes para subvertir el modo de producción, ¿ya? Porque es en el modo de producción en donde se afirman las ideas y no al revés. Entonces, por ejemplo, para Gramsci, la ideología, ¿ya? Es básicamente una extensión del capitalismo, ¿ya? Incluso simbólicamente mucho más poderosa ¿ya? Que la lucha de clases como, en fondo, como vehículo de reproducción del capital, porque es menos violenta, en el fondo, ¿ya? Es mucho más útil en generar dominación o hegemonía cultural. Bueno, cuando la derecha chilena empezó a leer a Gramsci, quedó loca. ¿Por qué? Porque empezó a ver en el fondo ideología en todas partes, ideología comunista, como le dicen ahora, ¿ya? Porque es mucho más poderosa que la lucha, digamos. Entonces ven adoctrinamiento en todas partes, por eso terminan diciéndole a todas las cuestiones, terminan diciendo comunista. ¿Ya? Y hoy día hablan del marxismo cultural y todas estas cosas. Es porque están exagerando en el fondo el modo de pensamiento de Gramsci, ¿ya? Después de leerlo. ¿Ya? Y por eso se han concentrado en usar las instituciones, ¿ya? Para mantener los privilegios. Esa es la gran apuesta. No tienen más bajo la manga. A eso le llaman lucha cultural. Entonces, una salida, cuando sobre todo el acento se pone en la ideología, es volver nuevamente a la base productiva, ¿ya? Y ahí volver en el fondo a las criaturas concretas del capital, ¿ya? Particularmente, por ejemplo, en las ciudades, o los sistemas de transporte, los sistemas de energía, ¿ya? Entonces, por un lado, en la ciudad se exhibe y de forma sistemática el papel de la ideología, ¿no es cierto? En la medida que las personas actúan conforme, ¿ya? O son civiles en un modo de producción capitalista dentro de la ciudad, ¿ya? Y por tanto, los oprimidos y los explotados no van a protestar a la Plaza de Dignidad, porque hay conformidad, ¿ya? O sea, en las ciudades, por ejemplo, las ideologías ofrecen, ¿ya? Sobre todo a través de la propaganda, ¿no es cierto?, que se llena de gente que transforma siendo en el fondo el reflejo del éxito del capital. En los comerciales, qué sé yo, ¿ya? Es un reflejo de sí mismo. ¿Ya? Y esta riqueza material que está deformada, por ejemplo, en la apariencia de las modelos, ¿ya? O qué sé yo. Bueno, los argentinos se reían cuando venían de vacaciones acá y veían los comerciales de Falabella y decían, no, pero son puros blanquitos, ustedes no son blanquitos. Se reían, ¿no? Porque hay una deformación, incluso racial, ¿ya? Del color de piel, si ustedes quieren, ¿no? Que trabaja en favor de la aceptación, ¿ah? Del espíritu de la situación, ¿no? Y de este, como le dicen en Chile, el arribismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, una salida a eso está en la propia ciudad, ¿no? En habitar la ciudad de forma distinta. E incluso en dar vuelta a la ideología, donde aquello que aparece como publicidad de la mercancía, uno puede enunciarla en el fondo como, ¿no?, rayado de la propiedad pública, grafitis indecentes. Y al revés, ¿no? Entender ¿no?, un buen grafiti, digamos, ¿no?, como ideología, ¿no?, de un modo de producción alternativo, ¿no? Y pucha que hay lindos grafitis, mucho mejores que ciertas publicidades, ¿no? Al menos con más contenido. Entonces, una clave, nuevamente, para imaginar una sociedad comunista, ¿no?, es el refinamiento, es el detalle. Finalmente, la respuesta está en el detalle, ¿no?, a la ideología, ¿no? Y con el materialismo histórico, lo que hay es una intuición dialéctica, digamos, ¿ya? En el fondo, es uno de muchos axiomas, ¿ya?, deductivos para poder criticar el capital. No es el único. El marxismo no es el único sistema axiomático de deducción de otras historias, ¿no?, y de otras posibilidades, ¿no? Pero es uno, y es muy potente dentro de la historia, en el fondo, de la sociología crítica, ¿no? Y este método marxista, en el fondo, es una de estas formas de poner atención
¿ya? En la historia a la forma en que hacemos sociedad, a su base material. De manera que en el fondo podemos tener intuición de también cómo la convivencia, o sea, la política, ¿ya? Finalmente cuando no está sujeta a la dominación ideológica del capitalismo, ¿ya? Significa en el fondo encontrarnos en otros modos de producir, ¿ya? Nuestra propia vida, nuestros propios requerimientos para convivir. Entonces, uno podría decir, en el mundo contemporáneo siempre hay una suerte como de espacio para los codos, digamos, hay cierta libertad. Porque por un lado es cierto que en el fondo hay conformidad y obligación, en el sentido que uno nace en la historia, uno nace, digamos, bajo condiciones que no elige. De hecho, ni siquiera elegimos nacer. A mí no me preguntaron si quería nacer. ¿Ah? Entonces, como dice Marx, ¿no? En su gran cita de 1852, no nacemos bajo bajo condiciones que decidimos en nuestra propia historia, ¿no es cierto? Pero podemos hacer, ¿no? En aquello en aquellas criaturas, ¿no es cierto? Aquello que le damos nacimiento, podemos hacer historia, ¿no es cierto? Para transformar esas condiciones. De manera que la palabra herencia, ¿ya? Implique no mera reproducción, ¿ya? Sino que la misma palabra, el mismo gesto, ¿no? En recibir y en pasar, digamos, la posta, la idea de herencia, ¿no es cierto? Que tiene como, en el fondo, dos funciones en un mismo acto, ¿ya? Implica en el intersticio, ¿no es cierto?, de recibir y el pasar, una transformación, ¿ya? Una pequeña modificación a las condiciones de producción, ¿ya? Por tanto, al modo de producción capitalista. Ya, con eso yo creo que terminamos Marx. Espero que les sirva un poquito para, sobre todo, darle volumen al desarrollo del ensayo, ¿no? Porque en el fondo, finalmente, la historia de las mercancías es la historia del capital, ¿ya? Y es la historia de la lucha de clase. Entonces, en el caso de mercancía, sobre todo son las relaciones de producción, las relaciones de clase, ¿ya? Acumuladas en los objetos, ¿ya? Y la transformación de esos objetos a propósito de esas relaciones en mercancía y no en otras cosas. Y como tal, como mercancía, es básicamente la dominación, digamos, por ideología, ¿ya? De ciertos valores, ¿ya? Principalmente el valor de cambio, por solo el valor de uso, ¿ya? E incluso en la satisfacción y en el gusto que nos produce usar las cosas, ¿no? La satisfacción inmediata, ¿ya? E incluso en la limitación, ¿no es cierto?, de la interpretación de esa satisfacción, en el caso de la teoría social de Marx, ¿ya? También hay más valores, más allá, ¿ya? Y más allá de esta como visión utilitarista, que en el fondo también es muy típica de la época donde le tocó vivir a Marx, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, en los ensayos, eh, no esperamos que, no esperamos que propongan una alternativa una teoría alternativa del valor trabajo, ¿no? Sino más bien es simplemente señalar la posibilidad de otros valores a propósito de su comprensión de la teoría del valor trabajo, ¿no? Entonces, no le estamos pidiendo que planteen una teoría alternativa, simplemente un valor alternativo, ¿ya? No considerado por la teoría. Y que esa forma, en el fondo, este valor sea un poquito también como la excusa para que ustedes puedan demostrar, en el fondo, excelencia en la comprensión de la teoría social de Marx. Ya, voy a dejar de compartir y de repente si hay preguntas, comentarios, dudas, revoluciones. Eh, bueno, dos cositas. Primero, nuevamente darles mucho ánimo para que puedan entregar sus ensayos. Ojalá a tiempo. Recuerden que esta vez tenemos prácticamente cero tiempo, o sea, cero ventana para poder malabarear los atrasos. Y finalmente, todo, si es que hay atrasos, todo lo que ustedes pidan, yo, en vez de decidir por mí mismo, voy a consultar con sus ayudantes, que básicamente están en la misma posición que ustedes. Recuerden que están 1, 2, 3 años más arriba nomás, entonces también tienen sus propias responsabilidades. Catalina, dale. ¿No? Ah, ya. Eh, entonces, si pueden, ojalá hacer las cosas con los plazos que nos dimos, no. Yo creo que por supuesto hay justificaciones, ¿no? De fuerza mayor y otras cosas. Entonces, eso podemos verlo caso a caso. Pero la vez anterior nos dimos incluso una semana extra. Esta vez no creo que podamos hacer eso, ¿eh? Y si podemos va a depender de sus ayudantes. Entonces va a ser mucho más caso a caso. Eso es una cosa.
y con eso básicamente ya terminan sus responsabilidades del curso después de esa entrega. Ahí, yo creo que para quienes tengan dudas de su nota, y la idea es tener por lo menos ya 2 evaluaciones, el conversatorio y el primer ensayo esta semana, o sea, más tardar mañana, pero quienes tengan dudas, incluso con esas notas de su nota de presentación al examen, si es que va a ser más o menos de 5,5. Yo lo converso ahora, pero lo podemos volver a plantear la próxima semana. Yo creo que no hay problema en hacer algún trabajo final voluntario, que puede ser simplemente el resumen de alguna lectura, ¿no? Y sería una nota de taller, por si es que le falta nota en el taller. Y son las notas de talleres quienes varían finalmente, el promedio, ¿no? En un par de décimas. Entonces, por ejemplo, están pendientes hacer las correcciones por la economía local de notas. Yo calculando, porque han ido harto a clases, así que en noviembre siguen bien las listas, digamos, han estado bien participativas. Entonces, si sigue todo eso bien, más las notas en el fondo, de los excedentes del conversatorio, eh, todos quienes tengan, en el fondo, no una nota 7 en este minuto, van a tener por lo menos 5 décimas. ¿Ya? 3 de la economía local de notas más 1 o 2 décimas de la participación, ¿ya? Por distribución. Entonces, por ejemplo, si tienen un 6,5 actualmente, van a terminar con un 7. ¿Ya? Pero hay gente que tiene una nota un poquito más baja, entonces si quieren subir esa nota, también pueden entregar, aparte de estas décimas, pueden entregar en el fondo un control de lectura final, que es voluntario. ¿Ya? Y ahí les doy los detalles la próxima semana. Ámbar. Profe, es que no entendí como lo del examen, entonces como opcional o no entendí No, eso. ¿Qué el onda? examen, el examen siempre es obligatorio, y es obligatorio para las personas que se presentan en su promedio de las notas, digamos, del ensayo y de los talleres, la nota anterior al examen, que se presenta con un promedio inferior a 5,5. A veces se negocia como a 5,3, ni un problema, pero por ahí. Entonces, si usted, qué sé yo, sacó no muy buenas notas y su promedio de presentación a examen es qué sé yo, un 5, un 4,9, tiene que dar examen, obligatoriamente. ¿Ya? Y el examen vale un 40% de la nota final del curso. Quienes tengan más de un 5,5 no están obligados a presentarse a examen, y en el fondo su presentación a examen, a nota de examen, es su nota final. Y se eximen. ¿Ya? Entonces, para esa nota de presentación, la nota que, sobre todo si en los ensayos, por ejemplo, hay gente que a veces no logra entregar, o que entregó, qué sé yo, un trabajo que no tuvo mayor desarrollo y tuvo una mala nota. Las notas de talleres son aquellas que nos permiten subir un poquito el promedio para que, o si se presenta examen, no sea con una nota tan baja. ¿Ya? Eso es. Em, pero ¿qué talleres hemos tenido? Es que, no sé, eso, Este- estoy un poco este- perdida. Hasta ahora hay dos notas. ¿Ya? Está la nota del conversatorio, que fue una nota grupal de taller, y está el primer ensayo, cuyas notas vamos a tener entre hoy día y mañana. ¿Ya? Las notas de talleres valen básicamente 40% de la nota de presentación, y las notas de ensayo valen 30 cada una, entonces son 60% de la nota de presentación. ¿Ya? Entonces, en teoría tendrían, por lo menos de aquí a mañana, tendrían el 50% de su nota de presentación a examen, ya en el sistema, digo. Y otra pregunta, perdón si son muchas, es que el examen, ¿cómo es? ¿Cómo en qué modalidad o Depende, qué depende de onda? la cantidad de personas. Si son más de 10 o una docena, eh, es una prueba escrita, porque es más fácil hacerlo simultáneamente. Si son menos personas, hacemos una conversación grupal o individual. En el fondo es un examen oral si es que son menos de dos, porque hay más tiempo para hacerlo. ¿Ya? Y el examen usualmente está más cargado a Weber, como es la unidad que van a tener más fresca. Entonces va a ser básicamente una pregunta obligatoria de Weber y una complementaria, digamos, de una unidad anterior, la 2 o la 3 probablemente. ¿Ya? Entonces la idea es que de aquí a mañana tengan ya por lo menos el 50% de su nota de presentación y sepan más bien cómo van con respecto al 5,5 que tienen que sacar para eximirse. ¿Ya? Eso. Entonces, yo quería preguntarle si es que hay ganas de hacer una sesión de Donna Haraway, ¿ya?
Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una media hora, una conversación, yo doy, no una sesión completa, sino para quienes tengan interés en el tema. Si es que no, no importa, podemos cerrar acá la clase. ¿Ya? Yo voy a dejar de grabar para que no quede registro de sus preferencias.